Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Muy buenos días. Estamos frente a los pasos que el gobierno da, pasos muy sólidos, muy sonoros, para despejar todo el camino, todo el obstáculo hacia la candidatura de Evo Morales para la próxima elección. Es lo que yo he venido a llamar la Agenda 2018. Es decir, para el gobierno este año es un año para que los periodistas independientes sean acallados, los alcaldes y gobernadores de la oposición, aquellos que pueden hacerle alguna sombra o poner algún obstáculo en el camino político de la reelección ilegítima e ilegal de Evo Morales, pues puedan ser destituidos, en fin. Es un periodo en el que el gobierno cree que para no repetir el resultado del 21F hay que acallar la crítica, ¿no? Cuidado, nuevamente se destape alguna olla de corrupción y eso empañe la posibilidad de la reelección de Evo Morales. Obviamente hay batallas previas a la habilitación de Evo Morales, batallas previas como la de impedir que el 21F sea una movilización nacional, una movilización democrática que se oponga de manera decidida a el objetivo político de Evo Morales, que es el de habilitarse para candidatear. Aquí hay varios obstáculos para el gobierno. Uno de ellos es que el Tribunal Supremo Electoral ya ha manifestado en un par de ocasiones, tibiamente, pero ya lo ha hecho, que el resultado del 21F sigue vigente. Es que no puede decir otra cosa. El Tribunal Electoral es el que convocó a ese referendo sobre la base de una ley que dice que el resultado de un referendo es, pues, irrevisable y es de cumplimiento obligatorio. De tal modo que si el Tribunal Supremo Electoral intenta no aplicar el resultado del 21F, pues estará cometiendo un delito muy grave que los va a llevar sin duda a problemas judiciales de la misma magnitud, así de graves. Pero obviamente están como en un sándwich porque el gobierno les plantea que también los podría llevar a la cárcel si es que cumplen la ley, si es que cumplen el resultado del referendo, puesto que ya hemos escuchado algunos alegatos que afirman que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional está por encima del resultado del referéndum. Como se sabe, eso no tiene ningún sentido, ni jurídico, ni en el sentido común, porque el voto del pueblo, por supuesto que está por encima de cualquier otra consideración. El voto del pueblo es el único que puede modificar la Constitución. No así los magistrados, los tribunos, que después se sabe fueron compensados, por lo tanto es un voto sobornado a cambio de que aprueben un fallo que es absolutamente inconstitucional, un fallo que no tiene ningún sentido jurídico, ¿no? Declarar que la Constitución es inaplicable y luego verlo a don Rudy Flores trabajando, recibiendo sueldo de la Cancillería y luego con un cargo de embajador en Ginebra, Suiza. Vergonzoso, vergonzoso. Pero ahí está el fallo y el oficialismo se va a agarrar del fallo en contra de la votación popular. Ahí está, casi en un sándwich, ante una decisión histórica, el Tribunal Supremo Electoral. No sabemos
qué medidas el gobierno tome, amenazas, destituciones, en fin, para garantizar que ese Tribunal Supremo Electoral sea tan leal como el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela, que avala cualquier cosa a favor de Nicolás Maduro. Pero el otro gran obstáculo, obviamente tiene obstáculos, alcaldes, gobernadores, periodistas, todos ellos son muy importantes. El gobierno los quiere acallar, no quiere repetir denuncias de corrupción, etcétera, etcétera, como el caso de Gabriela Zapata previo al referéndum del 21F, es decir, quiere amarrar todo. Pero, claro, el primer gran obstáculo, que no es una piedrita en el zapato, es un gran obstáculo, es anular a un candidato posible ganador de las elecciones 2019. Eso sí es grave, es decir, se perfila un personaje que de candidatear va a ganar las elecciones del 2019 y no es Evo Morales. Hay que anularlo, hay que neutralizarlo, hay que retirarlo del camino. Y ese personaje es Carlos Mesa. No sé cuál es el mecanismo por el que la población en determinadas circunstancias de repente vuelca la mirada y ubica a un personaje y lo identifica y le da la misión histórica de emprender determinadas batallas. La ciencia política tendrá que buscar los mecanismos de cómo los ciudadanos, sin comunicarse entre ellos de una manera, no sé si espontánea o de manera acumulada, identifica a ese personaje. El 2005, por ejemplo, habiendo varios posibles candidatos en contra de los candidatos llamados neoliberales, en ese caso Tuto Quiroga era el candidato del prorroguismo, no del gobierno, pero sí del modelo, ¿verdad? Y como la gente se había cansado del modelo, buscaba alguien que se enfrente a ese modelo y a esa vieja clase política. Habían varios candidatos y habían varios candidatos campesinos y sin embargo la gente ubicó a Evo Morales y lo eligió a Evo Morales para cumplir esa tarea. Bueno, ahora hecha la experiencia con Evo Morales, el pueblo boliviano está buscando a alguien que encarne la lucha democrática, que pueda reconstruir Bolivia en el marco de la democracia, que pueda acabar con este régimen. Y es evidente que ese personaje es Carlos Mesa. Carlos Mesa ha reiterado varias veces que no quiere ser candidato. Es más, ha expresado en círculos íntimos que él quisiera dedicarse a la vida intelectual, a sus libros, a su vida familiar, y que eso es lo que tenía pensado y eso era lo que tenía programado de aquí a sus próximos años. Sin embargo, parece que la historia le ha abierto una puerta inesperada, y es que le está diciendo: Carlos Mesa, tienes que dar una batalla enorme por la democracia. Y bueno, una intervención en Chile sobre el tema marítimo colocó nuevamente a Carlos Mesa en el escenario político. La decisión de Carlos Mesa de votar por el no en el referéndum del 21F, lo que abrió un distanciamiento enorme entre él y Evo Morales, siendo Carlos Mesa el vocero de la causa marítima. En fin, varias actuaciones en las que Carlos Mesa de repente se levanta como un gigante en el marco de enanos. No podríamos, no en el sentido, por favor, y me disculpo con los enanos, en el sentido de que ninguno de los políticos que está en la arena intentando proyectarse para el 2019, pues ninguno de ellos
ha podido sobresalir, ha podido romper una barrera terrible del 10% de intención de voto. Me parece que no hay ninguno por encima del 10%, salvo Carlos Mesa, que empezó 25, 28 y está por encima del 30%, y Carlos Mesa ha pedido más de una vez, por favor, sáquenme de las encuestas porque yo no tengo ninguna intención de candidatear. Pero tampoco ha sido contundente, tampoco ha dicho, nunca jamás voy a volver a candidatear. Nunca tuvo esa contundencia, siempre hay una ranura abierta, ¿verdad?, en la que podría ser, no podría ser. Muchos especulamos y dijimos, bueno, posiblemente Carlos Mesa no quiere confirmar una posible candidatura para evitar ser el blanco de los feroces ataques del gobierno. Y tenía mucha razón, porque sin haber confirmado candidatura alguna, resulta que Carlos Mesa es blanco de feroces ataques. En la vida política y en la lucha política, aquellos que se meten a la arena tienen que estar dispuestos a dar la pelea, y en la pelea hay todo tipo de heridas. Pero claro, las que el gobierno utiliza, obviamente con una enorme ventaja mediática, pero sobre todo la ventaja de tener en sus manos la guillotina. Y esa guillotina son los fiscales y los jueces. Entonces, a cualquiera se lo puede acusar de cualquier cosa. Y a Mesa le han venido hurgando todo lo que han podido hurgar, y encontraron su inicial en una lista de sobornos recibidos en Bolivia, pagados por la Odebrecht, y entonces CM dijeron, este es Carlos Mesa, pero luego la investigación un poquito, rasmillando un poquito la superficie de la denuncia de la Odebrecht, resulta que todos los sobornos fueron pagados en este gobierno. Entonces, usted se habrá dado cuenta que se habla poquito de Odebrecht, porque si se va a la investigación de fondo, los que recibieron los sobornos de esa empresa constructora de tramos camineros en Bolivia, resultan ser del partido de gobierno y no cualquier militante del MAS. Estamos hablando de las más altas esferas de poder, de tal modo que lo de Odebrecht quedó ahí rezagado. Y habían intentado con los misiles, pero no había forma de involucrarlo, aunque los jueces muy leales, muy yuncus del gobierno, dijeron que le iban a abrir un proceso por los misiles a Carlos Mesa, cuando en realidad el que estaba inicialmente sindicado era Eduardo Rodríguez Belcé, pero ahora Rodríguez Belcé es un gran aliado del gobierno, entonces quedó en nada. Ahora han encontrado Quiborax. Quiborax parece ser la plataforma de la candidatura de Carlos Mesa, porque al igual que en el caso de la Odebrecht, cuanto más uno investiga, no teniendo todos los elementos informativos, pero ya bastantes cosas han salido, uno se da cuenta inmediatamente que si hay un responsable es Héctor Arce, que fue ministro de Defensa Legal, que fue procurador y que tuvo a cargo toda la primera parte y la negociación con la empresa Quiborax, y por supuesto su heredero, que es hombre que cumple las propias órdenes del ministro Arce, que es el actual procurador Pablo Menacho. ¿Qué pasó con Quiborax? ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno se dio cuenta, después de que empezamos a investigar, me incluyo, pero no únicamente, es decir, la denuncia de Carlos Mesa, infinidad de artículos que han investigado, que han revisado la resolución de CIADI, etcétera, 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 dejan claramente la irresponsabilidad del actual gobierno
en la defensa de los intereses bolivianos ante la CIADI, que es un tribunal internacional al que recurren las empresas que se sienten afectadas por un Estado que no habría respetado las normas para garantizar sus inversiones. Es decir, aquellas empresas que creen que sus inversiones han sido afectadas, que no tienen garantías, en fin, pueden recurrir a la CIA. Entonces, en ese proceso, el gobierno no solo cometió errores, cometió delitos muy graves, como el de pasarle toda la documentación de la defensa de Bolivia a la parte oponente. Quiborax es la empresa chilena, pero que tiene un socio boliviano, que es la empresa Non Metallics NMM, se llama, que es de un socio boliviano. Siendo el socio boliviano mayoritario, no había razón para que puedan recurrir a el CIADI, que es un tribunal para defender las inversiones extranjeras. Si en la sociedad la mayoría de los socios son bolivianos, entonces tienen que presentar sus alegatos ante un tribunal boliviano. Si la parte chilena era mayoritaria en esa sociedad, entonces sí podían ir al CIADI. ¿Qué hicieron para poder recurrir al CIADI? Falsificaron documentos, falsificaron el acta de composición de la empresa. Y a pesar de ello, el gobierno no hizo énfasis en esto, a pesar de que había una sentencia, a pesar de que había un reconocimiento, una confesión del delito. El gobierno no hizo énfasis en esto, para decir, esta demanda no puede proceder porque estos señores tienen la instancia boliviana, ya que son mayoritariamente socios bolivianos. Pues no, ese no fue el énfasis del debate. Héctor Arce se dedicó a querer transaron por 3 millones y no acordaron inmediatamente los 3 millones, después transaron por 27 millones, Héctor Arce inclusive promete una sentencia absolutoria, es decir, cómo manejarán la justicia que ante personeros empresarios chilenos, Héctor Arce ofrece sentencias, ¿no? Y dice que esta sentencia condenatoria por haber falsificado los papeles va a ser cambiada y los van a absolver, para que ellos al mismo tiempo retiren su demanda ante la CIADI. En fin, esa defensa es una cadena de horrores, no solo judiciales, pero éticos, de todo tipo, si es que no más. Lo concreto es que la CIADI hizo una sentencia en mayo para que Bolivia pague a estos empresarios 48 millones 600,000 dólares, 48 millones. Y un mes después, Héctor Arce consigue que el Estado boliviano emite un cheque por 42. Hay una rebajita de 6 millones, no se sabe si fue transado, no fue transado, no sé qué pasa, pero les pagaron cash, 42.600.000 dólares. ¿Quiénes tienen que ir presos? Hágame el favor. Todos los que estuvieron en esa ineficiente y sospechosa defensa de los intereses del Estado boliviano, que no hicieron nada para defenderlo, Acusan a Carlos Mesa y en vez de, reconocer el error, en fin, acusan a Carlos Mesa. ¿Por qué acusan a Carlos Mesa? Porque el 2004 Carlos Mesa aprobó un decreto para que las 11 concesiones mineras entregadas a Quiborax y a su socio boliviano, Río Grande, pasen otra vez al Estado. Entonces, en ese decreto hay un error que en vez de hablar de nulidad, el decreto utiliza otro término que no es nulidad, como dice el código minero,
Y entonces sí, hay un error y este error podría ser administrativo. Corregido meses después, el decreto es de junio y en octubre ya la Superintendencia de Minas corrige ese error del decreto, es un error administrativo. La Superintendencia lo corrige, luego viene Rodríguez Belcé y anula el decreto de Carlos Mesa. En fin, evidentemente ese no es el problema. El problema es que hay un grupo de bandidos que quieren succionar el dinero de los bolivianos, con lo que nos cuesta pagar impuestos, y que entienden que hay un gobierno permeable a ese tipo de negociaciones y los tienen negociando y negociando y negociando. Y mientras negocian, ¿verdad? Con Héctor Arce, que si le cambian la sentencia, que si 3 millones, que si 27 millones, en fin, este grupo de bandidos empresarios arremete ante la CIADI y la sentencia es la más dura imaginable. Es decir, aplican una sentencia con todas las agravantes sin que los que tendrían que haber defendido nuestros intereses no lo hicieron. Este es el pretexto para enjuiciar a Carlos Mesa. Hoy el fiscal general del Estado Plurinacional deberá, porque ese es el plazo, pronunciarse. La demanda la hace el 22 de mayo pasado el procurador Pablo Menacho. En una última entrevista, Pablo Menacho dice, bueno, igual lo iban a procesar a Mesa, ¿no? Igual lo iban a procesar, o sea, es por Quiborax o por lo que fuera. Si está resfriado, porque está resfriado, si se tropezó, porque se tropezó, igual lo iban a procesar, ¿no? De tal modo que haga lo que haga Mesa, diga lo que diga Mesa, y se demuestre lo que se demuestre en el proceso judicial, Mesa va a ser procesado. Entonces, como la demanda se la presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, un tribunal manejado todo por masistas, porque, bueno, para eso hicieron las elecciones con candidatos solo del MAS. Entonces, ese Tribunal Supremo de Justicia es un tribunal al servicio de Evo Morales. Entonces, ante ese tribunal, el procurador presentó la demanda, el fiscal general tiene por plazo hasta hoy para pronunciarse en un requerimiento, si es acusatorio, si es que encuentra materia justiciable, o un rechazo a la proposición acusatoria. Si lo rechaza, se archiva el proceso. Poco probable. La misión del fiscal general, por supuesto, es retirar a Carlos Mesa del espectro político, del panorama político, porque, bueno, sin este personaje que de repente empieza a concentrar el apoyo popular y la expectativa para convertirlo en el próximo presidente democrático y a través de él reconstruir la democracia en el país, pues mejor sacarlo del camino y sacarlo con una acusación de este tipo, que él resulta que Carlos Mesa es el responsable de que el gobierno hubiera pagado 42.600.000 dólares. Resulta que Carlos Mesa es el responsable de que el actual gobierno le pasó la documentación de la defensa a los chilenos. Resulta que Carlos Mesa es el responsable de que el actual gobierno no hubiese tenido como columna vertebral de su defensa el rechazo a la demanda de Quiborax porque la composición accionaria era boliviana y por lo tanto no correspondía ir a ese tribunal internacional. En fin, Carlos Mesa es el responsable de todo. Entonces, hoy el fiscal general se tiene que pronunciar. Lo más probable es que se pronuncie por un juicio de responsabilidades. Si fuera así, la proposición acusatoria, ya el pronunciamiento del fiscal,
va a la Asamblea Legislativa, va al Parlamento para pedir permiso porque se trata de un ex dignatario de Estado, un expresidente. Entonces, a cualquier día a las 4 de la mañana se aprobará la autorización para el enjuiciamiento de Carlos Mesa. Eso va al Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, y este tribunal, pues estamos en julio, agosto, septiembre, cualquier madrugada lo encuentra culpable. No creo, no espero que quieran encarcelar a Carlos Mesa, pero quieren inhabilitarlo. Que quede claro que están, que en esta perspectiva no están inhabilitando a un personaje cualquiera, sino al posible ganador de las elecciones 2019. Es una maniobra esencialmente política electoral, no es una maniobra judicial, no es una vendetta cualquiera, es la posibilidad de que Bolivia no tenga un candidato ganador distinto a Evo Morales. Es que Evo Morales no puede candidatear. Está claro que si candidatea será en un proceso electoral en contra del Tribunal Supremo Electoral, en contra de un referéndum que lo ha inhabilitado, en contra del sentimiento popular. En fin, será un candidato chuto, será un candidato ilegal, su habilitación va a generar una protesta de punta a punta en todo el país, y su propia presencia va a provocar una reacción política adversa al MAS. Pero claro, están dispuestos a cualquier cosa. Una mirada a Nicaragua y es estremecedora, porque al igual que Siria, Bashar al-Assad está dispuesto a acabar con Siria. Hay 500.000 de muertos y no se le mueve una pestaña. Y lo propio, Daniel Ortega y su mujer, que es además la vicepresidenta, que llegaron al poder en las mismas circunstancias en las que Evo Morales quiere reelegirse. Daniel Ortega es el guión que está siguiendo Evo Morales. Daniel Ortega no podía volver a candidatear y volvió a candidatear. Hizo que la justicia lo habilite porque era su derecho humano, el mismo argumento, y luego ya en la presidencia hizo que el Parlamento cambiara la Constitución. No fue a un referéndum. Fue a un proceso electoral, el último, sin candidato opositor. Había unos candidatos opositores sin ningún chance de ganar, porque a los principales opositores los había inhabilitado, que es lo que pretende hacer ahora Evo Morales, es decir, cortar cualquier cabeza que pueda ser riesgosa. Ortega se habilitó entonces de manera ilegal, fraudulenta, inhabilitó candidatos y luego ganó, obviamente, con una abstención enorme, pero entre los que votaron, que eran solo los de su partido, pues claro, 60 y tantos %. Es el quinto mandato de Daniel Ortega y el tercer consecutivo. Hoy que el pueblo de Nicaragua ha salido a las calles, ha bloqueado y se está creando una montaña de muertos porque hay más de 300 muertos. En las últimas horas, solo en las últimas horas, 11 ciudadanos nicaragüenses han sido asesinados. De los 11 hay 2 policías, parece que estalló una granada, y los otros son muertos a bala. Van en motonetas en una acción combinada de paramilitares, es decir, la CONALCAM, para que nos entendamos, la CONALCAM con la policía, armados todos y a bala. Ahí no hay balines, canicas, nada, bala. ¡Pran! Y masacran a aquellos que están en el bloqueo y a punta de bala están desbloqueando el país. Y en las últimas horas, Daniel Ortega dijo que no iba a renunciar.
que en la Constitución no hay la posible renuncia. Ah, ahora les interesa la Constitución. Ahora todo el mundo les está pidiendo la renuncia. Desde el propio hermano de Daniel Ortega, los grandes poetas nicaragüenses, los jóvenes, los estudiantes, los médicos, los albañiles, los curas, las mujeres, las madres de abril, todo el pueblo les pide que renuncie. Pues no van a renunciar. A bala están queriendo normalizar, entre comillas. Nunca Nicaragua va a poder normalizarse con esa montaña de muertos. Daniel Ortega irá algún día a responder por la sangre que está derramando, por las vidas que se está llevando, por los jóvenes que ya no podrán tener su vida para disfrutarla. Es un asesino, no solo ya un corrupto, no solo todos los epítetos que ya sabemos, pero es un asesino de centenares de jóvenes que han salido a la calle para luchar. Próximo viernes hay una convocatoria otra vez para que Nicaragua, con su bandera celeste y blanca, salga a la calle para decirle que se vaya, que se vaya. Parece que los cubanos no quieren que se vaya, y la estrategia, como en Venezuela, es mantenerlo a como dé lugar. No importa el hambre del pueblo, no importa si los matan a bala o por hambre o por falta de medicamento, la cuestión es quedarse en el poder. Y creo que ese también es el guión de Evo Morales. Pero hay luchas y luchas, tendremos que enfrentar esa batalla con inteligencia, con nuevos mecanismos. No tenemos por qué sacrificar a nuestros jóvenes, pero hay un pueblo, el de Bolivia, dispuesto también a defender su constitución, defender la democracia que tanto nos ha costado, y en este caso, defender la candidatura de Carlos Mesa. Y si Carlos Mesa no podrá candidatear, pues se verá, porque candidatos es lo que hay muchísimos candidatos. El tema es que entre todos esos candidatos hay uno solo, Mesa, que es el que está aglutinando el mayor número, el mayor porcentaje de simpatía, y no hay duda que en las últimas encuestas de todo tipo, incluyendo las del gobierno, Mesa va a ganar las próximas elecciones, si lo dejan candidatear, con más del 35%. Todos los otros candidatos tienen menos del 35%. ¿Podrá ser la resignación la última carta del pueblo boliviano? Es decir, que si no se puede impedir la candidatura de Evo Morales, igual hay que ir a esa candidatura y ganarle en las propias urnas. Posiblemente es el debate que todos los ciudadanos tenemos que hacer, pero antes yo creo hay muchas posibilidades de inhabilitar a Evo Morales, entre otras cosas porque eso dice la ley, porque el Tribunal Electoral ya ha expresado en dos oportunidades que el resultado del 21F es de cumplimiento obligatorio para el Tribunal Electoral, es decir, el Tribunal Electoral no puede habilitar a Evo Morales y el pueblo boliviano tendrá que acompañar esa decisión. Ya veremos qué hace Evo Morales, seguramente querrá cambiar de Tribunal Electoral por otro que lo habilite inmediatamente. Bueno, pero no es solo voluntad, que la voluntad de Evo Morales es quedarse para siempre, esa es su voluntad, está claro, que miente para ello, que mueve la guillotina, que es el Poder Judicial, a su servicio, todo eso lo sabemos. Ahora, Carlos Mesa no es el único que está en la mirada de la Agenda 2018. También están los alcaldes opositores, los gobernadores opositores, los periodistas opositores, y solo agrego un dato más. Se ha anunciado que de acá a poco el gobierno va a tomar posesión del campo ferial
de la Gobernación de La Paz, que está ubicada en el Alto, allí donde trabaja Radio Líder. Ya sabemos, es una batalla que venimos dando desde el año pasado. El gobierno de manera arbitraria ha nacionalizado, y habrá que procesarlo por esto, utilizando su mayoría en la Asamblea Departamental, le ha arrebatado a la Gobernación del Alto la tuición sobre el campo ferial. Quieren hacer un campo ferial, dice moderno, claro, si utilizan nuestra plata y nuestros impuestos en lo que quieren, para demostrar que Pazzi en 5 años de gestión en la gobernación no ha podido hacer nada. Claro, no puede hacer nada porque no tiene plata, porque el gobierno le ha reducido los presupuestos a todas las gobernaciones y les ha aumentado competencias y responsabilidades. Pero además de eso, lo que quiere es demostrar su poderío frente al gobernador de La Paz, Pazzi, y por otra parte, está claro, acabar con Radio Líder. Esto va a ocurrir, es parte de la Agenda 2018 de este gobierno, y esperemos que la población del Alto sepa que allí va a perder un pedazo de independencia. El gobierno central de Evo Morales se va a apropiar de algo que no es de él, y esperemos que el próximo gobierno democrático, una de las primeras cosas que haga es devolverle el campo ferial a la Gobernación de La Paz. Se acabó mi tiempo, les agradezco escucharme, y con otro reporte estaré mañana con ustedes. Muchas gracias. Usted está escuchando Cabildeo.